Buenas noches en Artevisión, otro lunes más, pero no cualquier lunes, porque hoy es el primer lunes del 2022 y empezamos el año con la señorita Diana Maritza Murillo Suárez, la tan conocida Alicia Leven. ¿Cómo está, señora escritora? Porque a usted sí le puedo llamar señora escritora, ¿eh? A usted sí, Muchas ¿eh? gracias. ¿Cómo No, estás, siempre Alicia? ¿Cómo un estás? honor estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por tener la oportunidad de aparecer en tu programa, en esta sección de la Meca y realmente me siento muy honrada por tu invitación y pues ser la primera del año, la verdad no sabía, como que no lo había considerado y me parece Ah, muy lindo. viste, yo sí lo consideré y bueno, tanto que lo esperamos por el 2021, fue tanto el trabajo que tenías realmente que no podíamos hacer coincidir esta charla maravillosa que seguramente vamos a tener, pero dije, qué mejor que empezar el 2022 con Alicia. O sea, a ver, primero que nada, vamos a aclarar algo, gente. Alicia es una persona que se la pasa por todos lados ayudando a los demás en forma constante y permanente. Ella siempre está dando la ayuda a aquel escritor que la necesite. Luchadora y trabajadora más no poder, con libros a su haber, que ahora vamos a hablar de ellos, con un gran conocimiento en la literatura porque es docente en letras desde muy pequeña. Alicia, ¿por qué las letras? ¿Por qué comenzaste desde chiquita con el tema de las letras y no te fuiste para otra rama? Pues Silvana, yo creo que fue algo con lo que yo desde siempre me sentí muy conectada, más o menos desde los 10 años empecé a escribir, escribía pequeños fragmentos, pero nunca como con claridad de qué era la escritura, ¿sí? Lo que estaba haciendo, pero poco a poco me di cuenta que era algo que me gustaba mucho y que se me facilitaba. Escribía, por ejemplo, pequeños fragmentos de canciones y me di cuenta que desde ahí empecé a hacer poesía, por ejemplo, que fue lo primero que hice. Y pues nada, fue un amor, mi primer amor, puedo decir yo que fue la escritura. Por eso creo yo que más que irme por las letras, realmente creo que fue un don con el que nací. Yo siempre digo que todos tenemos talentos y creo que es uno de los talentos con los que me dotó el universo y estoy muy agradecida por poder estar haciendo lo que me gusta, lo que amo, por poder estarme desarrollando con las letras. Vos empezaste haciendo canciones infantiles, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, algunas canciones inicialmente con una prima solíamos escribir cancioncitas, pero era como un juego, ¿no? Un juego de niños en que uno compone canciones, pero todavía no tienes claridad de que es algo por lo que de pronto te puedes ir ya en tu vida adulta y como un talento, algo que uno siente que lo hace más fácil que otras cosas, ¿no? Desde Sí. pequeño uno siente que tiene ciertas habilidades y yo sentí que con la escritura era como natural, como que me fluía y empecé con las cancioncitas infantiles. Perfecto. Escúchame, entrar en el mundo infantil, más allá de que vos no lo tomaste como para incursionar, porque no te dedicas exclusivamente a ello, resulta mucho más difícil que otras ramas de la literatura por el tema de esto de la niñez y el cuidado de las palabras, el inventar esos personajes en las canciones, ¿no es cierto? ¿Te resultó muy difícil? Pues digamos que cuando yo era niña, las canciones de pronto que trataba de componer tenían ese tinte infantil, pero ya de adulta, yo nunca he escrito digamos, por medio por la rama infantil y me parece lo más complicado lo que tú dices, Mm, porque hay que sí, tener primero el contenido que se le va a llevar al niño y creo yo que seguro. el mensaje que tú ya es súper importante porque cuando somos niños todo lo recepcionamos, ¿no? Yo también, como tú dices, soy docente de lenguas modernas y Sí. tuve la oportunidad muchos años, alrededor de 8, 9 años de estar en la docencia antes de dedicarme a la escritura profesional y me di cuenta como los chicos muy jóvenes, y me acordé cuando era niña, uno recepciona absolutamente todo, todo lo que viene. Entonces, creo que en la literatura es importante brindarles a ellos un mensaje positivo,
esperanzador, y creo que a veces es complicado por lo que tú dices, el uso del Claro. lenguaje adecuado y todo lo que No, y la compete. psicología del chico, ¿no es cierto? Esto de cómo preparo esta canción para que al niño le llegue un mensaje altruista y a la vez no contaminarlo con nada de adulto. Entonces, para eso te tenés que meter en un mundo absolutamente inocente nuevamente, que ya estando contaminado como adulto es medio, debe ser medio complicadito. Hay que tener una predisposición a eso, ¿no? Sí, Alicia, sí, sí. ahora vamos a empezar con el tema de los libros, pero vos tuviste un alumbramiento que fue Detrás de la tormenta, ¿no es cierto? Ahí empezó con uno de los libros que se difundió mucho, inclusive en la Meca, se mostró, ¿no? ¿Qué sentiste cuando pudiste sacar Detrás de la tormenta? ¿Y por qué Detrás de la tormenta? Bueno, el libro lo tengo por acá, es Después de la Ahora lo voy tormenta, a compartir. Sí, sí, lo voy a que sí compartir. que fue el primer poemario, digamos, el primer libro, y me fui por poesía, por lo que te digo, como siempre sentí mucha facilidad a la hora de escribir poesía, me gustaba mucho. Sí, ahí estoy, una de las primeras fotos que me tomé con el libro, y Ujú. no fue muy emocionante, fue algo muy lindo, realmente. Lo que tú dices, Alumbramiento se llama el primer poema que yo pongo en el poemario, tiene 31 poemas en total, y fue algo muy lindo porque fue un encuentro con la escritura y saber que tú ya pasaste a escribir para ti de forma íntima, a compartirlo con otras personas. Entonces para mí fue algo maravilloso, fue como un sueño hecho realidad, porque yo nunca pensé en realidad, antes de decir voy a ser escritora, que podía publicar un libro y que podía compartirlo y que la gente lo iba a comprar y que me iba a comentar y que iba a estar hablando incluso en programas como el tuyo. En algún momento tú incluso compartiste uno de los poemas, Que Alumbramiento. lo Entonces, vamos, perdón, lo vamos a compartir ese poema si me permitís, ¿eh? sí, claro que sí, para mí Declamado es un por vos, orgullo. declamado por Para mí es vos. un honor, muchas gracias, y fue algo muy emocionante, fue muy lindo, y por eso yo siempre le digo a la gente que no dejen de soñar, que a veces tenemos inconvenientes, a veces hay muchas cosas, pero creo que los sueños nos mantienen vivos, es lo que nos permite seguir luchando en la vida, ¿no? Es la motivación, ese motor. Creo que los sueños, el alcanzar metas, el plantearnos objetivos, es lo que nos permite a los seres humanos seguir viviendo y tener un propósito, ¿no? Y para mí esto era uno de los propósitos en la vida. Cuando dije voy a escribir, pues siempre lo hice porque lo sentía en lo profundo de mi ser, porque siempre ha sido catártico, ha sido terapéutico, maravilloso. La escritura me ha salvado la vida muchas veces, yo lo he dicho muchas veces en vivos, incluso en mi canal, etcétera. Y siento que el poderlo hacer realidad, hacerlo tangible con un libro, es una sensación que yo no podría describir con palabras, Silvana, pero es No, muy no, no, bonito. ya yo te entiendo totalmente y sin tener los conocimientos que vos tenés como catedrática, ¿no? Porque en realidad lo sos, tenés un conocimiento increíble, que ahora vamos también a hablar de eso, porque tenés un mundo en tu interior que realmente es digno de una escritora como lo que sos. Tenés este canal de YouTube que es de Alicia Leven, y quiero hacer hincapié en esto. Yo estoy suscrita a tu canal Alicia Leven en YouTube, gente, donde Alicia realmente pone el alma para explicar con detalle y con una comprensión absoluta y una claridad tremenda cada cosa que nosotros necesitamos como escritores. Poesía, cómo se escribe, cómo conseguir los personajes, cómo darle vida a los personajes. Puedo explayarme en cada uno de los videos de ella porque no dejo de consumirte y porque aprendí muchísimo y muchas de mis escrituras últimas, desde que te conocí, pude realmente plasmar mi escritura a raíz de la enseñanza que vos me dabas, ¿no? Entonces, yo instigo, ¿por qué no? A que por favor sigan Alicia Leven en YouTube, ¿sí? Que van a aprender muchísimo. Después lo vamos a seguir esto comentando. Alicia, ¿tuviste muchas tormentas para que pongas detrás de las tormentas? Yo creo que todos hemos tenido esos momentos difíciles, y antes de escribir Después de la tormenta, pues pasé como por muchas etapas
creo yo, como por diferentes procesos a nivel personal y siento que ese fue el resultado del libro. Cuando decido hacer poesía, entonces yo antes escribía un poco más denso. Tú que también escribes poesía, de pronto depende cómo esté uno en el momento, tiende uno a reflejarlo, ¿no? Y yo antes seguro. escribía un poco más triste, más emulando de pronto a los poetas del siglo XIX, los llamados poetas malditos, que todos empezamos siguiéndolos a ellos, digamos. Sí, Y luego me di cuenta que como había cambiado también como persona, mi poesía también, y quería dejar un mensaje como más eh, fresco, más positivo, ¿sí? Y creo seguro. que después de la tormenta es eso, realmente, es un cambio en mi forma de ver la vida y una transformación desde mi Y ser, no ¿no? quedarte con el dolor por el dolor mismo y regocijarte sobre él, sino que del dolor poder surgir. Vos el otro día hablabas acerca de que sos el ave fénix. ¿Qué? Sí, No, sí, sí, sí. sí, Alicia, yo te leo. Yo, Pero créeme yo te que leo y tú, o sea, me quedan grabadas tus frases. Habrás visto que te leo. Vos decís, soy como el ave fénix. Entonces yo veo que en cada poesía, como vos la estás tomando, no te quedaste en ese dolor, sino que de ese dolor, más allá de pasar por el duelo, de lo que implica esa tormenta que podemos estar pasando, pudiste volver a surgir, a resurgir, y eso también le querés mostrar a otros, ¿no? Con cada una sí, de sí, tus letras. yo creo que sí, definitivamente. Cuando escribí el libro, digamos que había pasado etapas complicadas, llegó un momento de calma, entonces siento que después de la tormenta llega la calma y obviamente sigue uno teniendo ciertos conflictos. Y yo creo que, por ejemplo, tú has sido para mí un gran referente de lo que es una mujer luchadora, una mujer que es capaz de superar una cantidad de vicisitudes, de Mm, inconvenientes, de gracias. problemas y pararse, ¿no? Y mantenerse de pie con la cabeza en alto, continuar luchando. Yo creo que tú, Silvana, particularmente, yo te lo digo públicamente, como te lo he dicho de forma personal, ¿no? Eres una Gracias. inspiración para muchas mujeres, para mí lo eres, créeme que sí. Gracias. Gracias. Ay, bueno, me emociona, no me lo esperaba. Bueno, me sorprendiste, Alicia, ahora cómo sigo yo. Bueno, no, Ali, gracias, gracias de corazón, porque sabes que la admiración es mutua, ¿no es cierto? Alicia, ¿cómo ves? Tenés una sencillez única, realmente. Yo te conocí en los grupos de literatura, donde todos vamos pululando por ese mundo abstracto de la red, ¿no es cierto? y, y no dejas de salir de ellos, más allá de tus libros, más allá de tus conocimientos, más allá de un montón de cosas, seguís estando en los mismos grupos donde yo te conocí. ¿Qué sacás de cada uno de nosotros, ¿no? Que muchos somos amateurs, muchos somos autodidactas, no tenemos un conocimiento real de lo que es la literatura en sí con respecto a todo esto que vos enseñás, y sin embargo nos expresamos a libre albedrío, ¿no? ¿Cómo ves todo ese mundo, Alice? No, 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 realmente creo yo, y en los 3 años desde que empecé con Facebook y con el perfil a meterme en los grupos de escritores, me he Sí, encontrado con muchísimo talento, con gente empírica, por ejemplo, pues tú, ya los que te conocemos, los que hemos podido compartir de alguna manera contigo, escucharte, leer tus escritos, al igual que tú he visto muchas otras personas, escritores de Latinoamérica que tienen muchísimo talento, y yo muchísimo creo que talento. desafortunadamente he notado algo en los grupos de escritores desde que estoy ahí, que pues desde hace un tiempo atrás por el tema de los libros y demás, he tenido que dejar de publicar porque yo antes publicaba todos los días. Cuando empecé, 3 veces por día, a veces publicaba, dependiendo. Pero me he dado cuenta que desafortunadamente a veces como que no nos leemos. Está el problema de pronto de que no sé si es que hay muchos escritores y pocos lectores, ¿no? Porque es que el escritor también debe leer y es importante que nos apoyemos entre todos. Que Totalmente. también, o sea, así no sea nuestro, no sé, de la línea en que estamos escribiendo, pero de alguna manera ayudarnos, digamos, con consejos de pronto que tengamos sobre cómo escriben las personas. Y yo creo que más allá de consejos,
es apoyar simplemente, ¿no? Apoyar. Que la persona se sienta leída, que se sienta, porque es que dar un consejo pues es muy complicado porque cada quien escribe diferente, entonces Seguro. decir me gusta o no es complicado y a veces yo noto que hay personas en los grupos que tienden a ser como, em, no sé, a veces como dados a la crítica, a otro tipo de cosas que no son constructivas, que yo No son considero que no constructivas. sirven realmente. Es verdad lo que vos decís. Y bueno, dentro de los grupos, yo siempre digo que México está en la cabeza con respecto a la cantidad de escritores que tiene, Colombia también, pero México es gente, nos está invadiendo México con los escritores y son muy adeptos también a ser lectores. Pues, de verdad que sí. Son unos de los pueblos que yo conozco de Latinoamérica, son uno de los más grandes lectores. eh, Siguen a todos los escritores que puedan, ¿eh? Es tremendo Mira que México. sí, mira que yo con México también me he sentido, y lo he dicho ¿Viste? también públicamente, muy, ¿Viste? muy apoyada con los Muy mexicanos, bastante. acompañado. Yo creo que es un pueblo que Ujú. acompaña muchísimo a todos nosotros, mucho más de lo que nosotros nos podemos. Argentinos veo muy pocos realmente. ¿Dónde están los sargentos? A ver, ¿dónde estamos los sargentos, gente? Porque México, Colombia, Venezuela, voy en esa escala, porque te juro que es así. Bueno, después saliendo de Latinoamérica, España también, los españoles también. España, claro que sí, España España acompaña también, muchísimo, muchísimo también, muchísimo. muchísimo. Alicia, después sacaste un nuevo libro. Ah, pero ¿querés que pasemos? Bueno, vamos a dejarlo para después, lo de alumbramiento. Listo, No quiero listo, con salir de mucho esta gusto. temática porque está muy interesante. Después sacaste Bragas Rosas, ¿no? Sí, 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 Braga Rosa, que es Es una una, novela corta. Es una novela corta. Apuntabas, yo te escuchaba en una entrevista que tuviste acerca de por qué apuntaste a Bragas Rosas y te preguntaban si era exclusivamente feminista, ¿no? En uno de los comentarios alguien te había preguntado, esto fue hace unos meses atrás, pero me acuerdo, como si fuese hoy que te lo hizo un muchacho maravilloso, no recuerdo el nombre del entrevistador. Pero vos hablabas de por qué el Braga Rosas. ¿Querés contarnos un poquitito, sin Sí, claro que sí. spoilearlo, por qué Claro, no, obviamente, comprémoslo, chicos. A ver, ¿qué quieren que les cuente el final también? Claro, 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 sí, sí, por claro, favor. pero no, por favor, pero tirarnos algo así, ¿por qué Bragas Rosas? Bueno, Braga Rosa es una novela que, digamos, más que tinte feminista, digamos que sí tiene a la mujer como una figura importante. Es uno de los personajes principales, digamos. Hay dos mujeres y una de ellas que es la que de alguna manera tiene que cumplir con una cantidad de cosas dentro de la novela, unos roles diferentes. En ese caso, ahí está, sí, Bragas. Eh, digamos que siento que fue de alguna manera también la representación de cómo veo yo a la mujer, la fuerza que puede tener una mujer, aunque esta mujer de mi novela es una persona pues que de pronto no es la típica mujer buena, sino que de pronto empieza de una manera y termina de otra, ¿no? Sin contarles No, mucho. no, 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 no cuentes nada, sí, sí. Sí, sí, para que se animen de pronto igual. Y Esta es una... mujer, esta mujer es la protagonista, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Sí, no, Yo tranquilo. en la portada veo que es una mujer joven, muy parecida a vos. No sé por qué, pero veo una cierta similitud, Alicia. Eso me dicen y eso que tiene ojos azules. Ay, yo tengo No, ojos bueno, cafés. pero tendrá ojos azules, pero Alicia tiene las facciones más o menos similares a vos, el flequillito. Eh, esta mujer es joven, la protagonista es una mujer joven. Sí, en la novela, Sara, que es el nombre de ella, inicia siendo una mujer joven, pero digamos que la novela transcurre durante un tiempo largo, hasta donde ella llega a ser ya una mujer adulta mayor. Ajá. Y durante ese tiempo hay una transformación, entonces siento yo que con Braga Rosa yo quise que los personajes contaran una historia que para mí puede ser muy real, ¿sí? Es una historia sacada de la ficción, pero también tiene muchos apartes de la realidad que se vivió en Latinoamérica durante los años 60, durante los años 70, 80 y 90, ¿sí? Entonces, digamos que ella representa de pronto
a la mujer latinoamericana, ¿cierto? Luchadora, ella está luchando contra algo, pero durante toda esa travesía, pues tiene una transformación, ¿no? Y ya el lector decidirá de pronto. Entonces, Alicia, vos me decís que en los años, se va a una mujer de los años 60, 70, 80 y 90, que justamente ahí fue donde hubo un quiebre, ¿no? En las generaciones, en las mujeres, de empezar a tener más libertad, de empezar a sentirse un poco más libres. En Latinoamérica estamos hablando, ¿no es cierto? Más allá de lo que hemos pasado todos los países latinoamericanos con la dictadura, que eso queda fuera del contexto, ¿no? Pero es donde la mujer ahí empezó a sentir libertad, ¿no es así? Ahí se Correcto, refiere, sí, ahí sí, correcto. manejaste el ámbito de Sara, de la protagonista. Sí, claro, porque cuando inicia la historia de Sara, inicia incluso un poquito antes de los años 60, finales de los 50, y ella es una mujer de esa época que se ve, digamos, obligada, entre comillas, a hacer ciertas cosas que las mujeres de la época tenían que hacer por cumplir con un rol familiar, de esposa, una mujer muy joven que se debe casar con un militar argentino, imagínate, porque digamos que me transporto por tres patrias latinoamericanas que son Argentina, Colombia y Ecuador. En estos tres Bárbaro. países se desarrolla. Entonces, ella termina involucrada en una cantidad de cosas. Es una novela de suspenso y de conspiración, en donde empiezan a pasar un montón de cosas y ella empieza a descubrir cosas que no se imaginó jamás que estaban pasando a su alrededor, y eso la hace también cambiar como persona y la lleva a hacer una Ah. cantidad de cosas que yo creo que el lector se va a No, sorprender sí, no, muchísimo. no, sí, vamos, no, este es recomendable porque yo, bueno, yo sí lo quiero, te lo compro. Me Bueno, agarré. aquí lo No, tengo sí, para que mira, lo mira, vean aparte así. es hermosa, aparte es hermosa. No, aparte, no, ¿cómo supí, bueno, pero vos tenés una habilidad para poder fusionar esta de los países, de las historias, de agarrar un poquitito de acá, un poquitito de allá, es tremendo. Alice, ¿cómo ves la función? Ah, no, ¿sabes qué te quiero preguntar? Vos decís, yo soy docente de la literatura moderna. Cuando se habla de literatura o lengua moderna, ¿no? De Estoy bien, lengua. está Ujú. bien dicho así. De lengua, sí, ¿Cuál de es lengua. no quiero no pretendo, ¿no? Que me des una clase magistral que sé que me la podrías dar, pero cuando se habla de lengua moderna, a qué nos estamos refiriendo precisamente? Aquí en Colombia se refiere, bueno, la carrera que yo estudié es castellano, español, francés e inglés. Entonces, digamos que esas son las lenguas modernas que se denominan, las que son, digamos, algunas que se legan o salen del latín, y otras como las lenguas anglosajonas, por ejemplo, el inglés. Sí, pero aquí en Colombia puntualmente solamente esas tres en donde yo estudié, generalmente es así. Son inglés, Perfecto. francés y castellano. A eso se llama lengua. Bueno, viste, uno Lenguas, va. Te lenguas lo podría haber modernas. preguntado en privado, pero como a mí me encanta que todos aprendamos juntitos y que te podamos seguir en el canal de YouTube, chicos, Alicia Leven. ¿Por qué Alicia Leven? ¿Por qué elegiste ese Lo que seudónimo? pasa es que mucha gente me pregunta, ¿no? Porque empecé con seudónimo y tenía muchas ganas de hacer ese, me pareció interesante el juego de tener otro rol, ¿no? Distinto a mi rol personal, y ya Sí. montarme en el rol de escritora. Entonces, las historias de Lewis Carroll, de Alice en el País de las Maravillas, me gustan muchísimo. ¿Sí? De mis favoritos, son historias que me parecen increíbles. Y entonces tomé el nombre de Alicia, me tomé el atrevimiento de quitar ese Ah, nombre y ponérmelo a mí, Alicia, en primera instancia. Y Leven tiene dos significados. Uno, mi mamá se llama Belén, entonces busqué un anagrama porque quería que ella quedara en mi nombre artístico, ¿sí? Eternizada, por decirlo así. Entonces, Belén Leven. Entonces me dio ese Leven cambiando el orden de las palabras, de qué las letras, bueno. perdón. No, y es hermosa, Alicia Leven tiene aparte tiene mucho peso. Vos, Alicia, Me me gustó cómo suena eso. Yo encantó. pensé, No, ¿será pero que aparte es sí? imposible olvidárselo. O sea, es como un canto. Alicia Leven, es bellísimo, la verdad que es bellísimo. No, Ay, imagínate, Silvana, que Leben, perdóname, también significa vida en alemán. ah, mira Entonces, vos.
coincidió, porque la verdad no lo pensaba en el inicio, coincidió con que Leben, el anagrama, terminó significando vida o vivir en alemán. Entonces me pareció muy lindo porque Mira de alguna vos. manera tener la vida en representación de mi nombre, Bueno, pues esto. pero es lo que vos hacés, esto de resurgir constantemente y vivir la vida más allá de las tormentas que hayas pasado y que puedas seguir pasando. Alicia, Claro sos que una sí. mujer muy activa, no parás en todo el día. Para vos es peor que con el Papa para tener una entrevista con vos. Yo creo que si llamo al Papa Francisco me da una entrevista mucho más rápido. Igual Escucha, ¿cómo, son cómo hace- compatriotas, son cómo compatriotas. haces 24 horas? Te levantás y empezás con uno, con otro, vas, venís, los libros, la gente. ¿Me podés decir, por favor? No, pues mira, yo en sí, digamos que hago muchas cosas en el día, entre ellas obviamente escribir o dedicarme a todo lo que tiene que ver con la escritura, pero yo me organizo desde hace ya un tiempo atrás, tengo una matriz en Excel en la cual me pongo las tareitas y me voy organizando. Entonces yo siempre digo, no, si yo no me organizo, se me pasa el día y no hago nada, Seguro. entonces procuro obviamente estar en, y eso que me puedo mover todavía más porque hay gente que incluso con trabajos de tiempo completo ya ha escrito muchos libros, entonces yo siento que siempre se puede dar más, sino que a veces le faltan un poquito más de organización y de disciplina, entonces yo procuro como levantarme temprano y desde temprano empezar a hacer todas las actividades que Seguro. me permitan seguir con todo lo que tengo pendiente en el día. Seguro. Alice, y tenés este último libro, vos sí que dijiste que sacaste muchos libros, vamos a hablar de los otros entonces también. Pero tenés este otro que salió publicado esta última semana, al menos yo fue cuando lo vi, y que también te hicieron una entrevista. Me quedé sin tinta. ¿Te quedaste sin Me tinta, quedé sin Alicia? tiempo, ¿O sí. a qué nos referimos? Contame un poquitito. Bueno, lo que pasa es que así como pues tú has sido muy amable conmigo porque me dices que yo conozco muchas cosas y yo siento que soy una aprendiz, ¿cierto? Todos somos aprendices y maestros mutuamente, ¿no? Pero yo he aprendido muchísimo de otras personas que al igual que yo trato de hacerlo, han compartido su conocimiento durante mucho tiempo, ¿no? Sobre todo el conocimiento literario. Entonces muchas veces he leído libros que hablan sobre escritura creativa, he visto videos, gente que incluso hace contenido gratuito. Me he tratado de empapar en lo que más he podido porque me gusta mucho aprender y poder compartirlo. Entonces un día me dije, qué chévere sería poder escribir un libro así como los que yo he leído, donde se hable de escritura creativa, donde yo le puedo decir a la gente, mira, si de pronto estás en un bache creativo en este momento y no sabes cómo seguir, yo te puedo dar ciertas sugerencias que yo por lo menos, o cosas que me han servido a mí y a otros, para poder escribir, porque yo siento que hay mucho talento y todos los seres humanos tenemos mucho que decir. Y si la gente escribiera más, pues yo siento que tendríamos un mundo mucho mejor, ¿no? Donde podríamos plasmar todas esas historias, incluso el dolor, transmutarlo a través de la escritura evitaría que fuéramos tan violentos como a veces Mm. somos muchos de los seres humanos, ¿no? A veces ese rencor, esos odios que la gente guarda, se pueden sacar a través de la escritura y son mucho más provechosos. Entonces yo Entonces, dije, uy, qué chévere sería eso, ¿no? podemos decir que este libro da tips para cuando nos quedamos en blanco y no podemos arrancar en nada y das este tipo de sugerencias, para decirlo de Claro que alguna sí, manera. tal Qué cual, sí, la idea es que, interesante. y yo hice investigación, Silvana, porque yo considero que tú puedes conocer, y yo conozco muy poco, me falta mucho por conocer todavía, mucho camino por recorrer, ¿cierto? Y por eso me siento, pues es un honor para mí que tú me digas como, uy, todo lo que sabes y eso, y para mí yo te agradezco mucho, pero todavía falta mucho, no mucho camino. No, Entonces, seguro. este libro tiene mucha investigación. Yo me puse a Sí. leer mucho más de lo que había ya de pronto investigado antes, mirando de pronto gente que lleva mucho más recorrido que yo en la escritura, que era lo que decían cuando uno llega y no tiene que escribir, como que se seca en un momento que por más talentoso que tú seas, que por más vivido o experiencias, como que llega un punto en que no sabes cómo seguir. Entonces empecé a mirar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y entonces lo Seguro. plasmé en el libro. Seguro. Alice, ¿dónde se te puede encontrar? ¿En Amazon? Sí, es uno de los lugares. Sí, Eh, sí, yo pero, tengo en pero antes Amazon. de tocar ese tema, escúchame, Detrás de la tormenta fue un libro muy vendido y por todos lados. ¿No es cierto?
Es Sí, tremendo. La rompiste con detrás de las tormentas. ¿Cuántos países te la compraron? ¿Cuántas pues diferentes nacionalidades la tienen? después de la tormenta realmente yo me he sentido muy bendecida porque fue el primer libro, yo lo empecé a vender incluso en un formato ebook que yo misma creé y empecé a vender en México, ella ha vendido en México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras, eh, Argentina, España y no sé si se me da alguno, Colombia, por supuesto Sí, también, sí, aquí sí, también sí, hay sí, mucha sí, gente que sí, me lo sí, ha sí. comprado. Entonces después de la tormenta ha sido, digamos que el primer libro y yo pensé que de pronto por ser poesía no iba a ser de pronto muy vendido, pero la gente tuvo una buena, muy buena recepción, Muy incluso hoy buena en día recepción. todavía. Bueno, pero más allá de que vos tenés un marketing impresionante, o sea, tenés un manejo muy grande de cómo saber vender tu producto en el buen sentido de la palabra, estoy diciendo, ¿eh? Porque No, claro que sí, claro que tenés sí. una presentación excelente cada vez que vos presentás tu libro y realmente es una joya en las manos cuando lo estás presentando porque así debe ser, no porque es el hijo de uno, imagínate. Sí. Y sí, sí, bueno, a ver, es así, es así. Alice, vamos a pasar el alumbramiento, que es uno de los poemas, de las poesías, poemas, poesías. Yo sé cuál es la diferencia, pero vos indicame a cuál de las dos me refiero, si es poesía, poema, cómo lo puedo llamar. Pues Silvana, de acuerdo a lo que yo sé, no sé si me equivoque, porque uno tiene una versión, el poema es el escrito y la poesía es como el género, poesía, género literario y el poema es el Perfecto, escrito. perfecto. Vamos a pasar alumbramiento. Ay, fue un gustazo esto, la verdad No, que, no, no. bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a compartir. Acá vamos, ¿eh? Espero que no haga pixeladas esto. Ahí va, ¿eh? Ahí es muy emocionante, la verdad que es muy emocionante. Eyaculación, sueño. No, las metáforas utilizadas, gracias, gracias por, primero que nada, gracias por darme este escrito para que podamos hacerlo en video, porque realmente me fue un tanto al principio, no era tan fácil poder, porque a ver, tiene un sentimiento tan profundo para las letras, y hasta que vos lo empezás a leer y empezás a leer, y te das cuenta que estás hablando de tus letras, de tus poemas, de tus escritos. eh, claro, vos decís alumbramiento, y realmente parís cada una de las letras, parís cada uno de los poemas, cada uno de los escritos, es un parto. Y cuando vos lo nombrás con tanta pasión, eh, yo en un momento hasta tenía confusión con respecto a las imágenes, lo tuve que escuchar una y otra vez para poder plasmar en imagen esto que vos querías significar, porque realmente en verdad, es
un parto cada vez que uno termina una poesía, un poema, un escrito. Estás poniendo toda la carne en el asador, como decimos nosotros, que son tus sentimientos, tus emociones. Yo cuando te lo escuché decir, la verdad, con también esas metáforas tremendas, eh, te veía una mamá tan orgullosa de su hijo, ¿no? Y que no te vas a ir nunca, ¿no? Detrás de las tormentas. Ese no te lo olvidas nunca más. Podrán venir miles de libros, pero ese va a ser tu primogénito, Sí, siempre. sí, eso es muy, muy emocionante y lo que tú dices, cada vez que uno escribe, yo creo que no solo poesía, sino cuando haces una novela o escribes un relato, siento que todos los escritores, de alguna manera, como que damos a luz, ¿no? Ese nuevo, ese escrito de una cantidad de emociones que en algún momento surgieron, de una idea, de una historia que quisimos plasmar y finalmente sale, ¿no? Sale y se Seguro. convierte como en un hijo, lo que tú dices, es como algo que nació de nosotros, ¿no? Y es Y una preciosura poder hacer algo así. seguro. ¿Y no te pasó, Alicia? A lo mejor yo estoy equivocada, pero que a lo mejor lees un escrito que hiciste hace 10 años y recordás el momento exacto de por qué fue escrito, qué te Sí, llevó a claro. hacerlo, y no cambiarías una sola palabra de lo que uno dijo hace 10, 15 años atrás, Sí, porque, claro que sí. porque es como que revivís no solamente el momento por el cual fue escrito, sino que te vuelven a surgir esos mismos sentimientos, esas mismas emociones, a lo mejor no ya con angustia porque lo maduró uno, ¿no? Obvio, uno fue creciendo, pudo, pero que vos te pones en esa posición de cuando eras esa mujer o ese hombre hace 10 años o 15 años atrás, que lo escribiste con ese sentimiento y no hay nada que modificar, porque fue parido de esa manera. Es como querer Sí, modificar claro a que un sí. hijo, ¿no es cierto? Claro que sí, sí es. Uno Es puede ver de así. pronto cosas para mejorar en la parte gramatical, de pronto uno dice, oiga, lo mejoró acá, acá", Totalmente, pero en el totalmente. contenido como tal, se sabe que nació To- así, ¿no? Fue en un momento. Totalmente. Yo encontré el otro día que me recordó Facebook un escrito de hace 12 años, que cuando sí, no, historia de un pueblo dormido, y cuando veía cómo lo escribí, mamita, me quería matar. Dije, qué vergüenza, por Dios, ¿viste? 80.000 signos suspensivos, en vez de ponerle tres, no sé, las comas acá, las puntas. Pero después, bueno, fue editado, ¿no? Obviamente a medida que fui aprendiendo, gramaticalmente, como vos decís, pero la esencia, Sí, claro. yo lo volví a leer y volví a estar en esas calles de San Telmo, con ese libro de historia en la mano, que fue como lo narré. Por eso digo que pueden, obviamente, la edición de cómo vas aprendiendo a escribir, para que sea, obviamente, bien, bien dicho, bien escrito, pero que la esencia del escrito sigue siendo la Sí, misma. claro que sí. Alicia, Sí, la esencia es permanente. dentro de las escritoras latinoamericanas, ¿tenés algún referente que te llame mucho? Con lo que se refiere a mujeres, de pronto Laura Restrepo me gusta mucho. Sí. En cuestión de poesía, Alejandra Pizarnik me Ah, gusta bueno, también. Tiene cosas interesantes, sí. diferentes, ¿no? Porque de alguna manera Pizarnik es un poco más densa de lo que yo suelo ser, bastante complicada porque eran poetas o artistas muy como muy densos, ¿no? Muy dados a sus emociones más profundas y a veces como más bajas, pero pues interesante también. Creo que esos dos referentes de Y pronto mujeres. considerás como Alejandra, ¿no? Que sufría de una depresión muy grande, no tenía muchos cambios, muy amiga del escritor, si mal no recuerdo, ella amaba De mucho a César, Cortázar. de Cortázar, no, pero ella amaba mucho a César Vallejo. Ah, sí, Eh, también, claro. pero César Vallejo también sufría más allá de la persecución que siguió, de su parte que lo han puesto preso, como tantos que fueron perseguidos
tantos escritores que fueron perseguidos y siempre estaba sumergido en una tristeza profunda. Y perdón, Alejandra se sentía muy identificado con él, con su vida, y siempre en sus escritos lo nombraba, ¿no? ¿Vos pensás que Sí, los escritores tenemos esta tendencia a la nostalgia, a la tristeza? ¿Hay una predisposición en nosotros para con eso? yo siento que el artista, el tema, de pronto, no sé si tanto una predisposición, pero sí somos seres que tenemos una amplia sensibilidad hacia el mundo que nos rodea, ¿no? Yo lo he dicho, al artista lo permea la vida misma, ¿no? Entonces, eso a veces hace que de pronto sintamos las cosas de una manera más profunda y nos vayamos a veces a la nostalgia, a la melancolía. Yo por lo menos me considero en algunos momentos muy nostálgica y muy Sí, melancólica y es una lucha, ¿no? Yo creo que tú es también una de pronto lucha. como escritora has sentido también eso y a veces es fuerte porque el artista se siente muy, muy afectado a veces por lo que lo rodea, ¿no? Por lo que le sucede al interior, al exterior. Y por eso tenemos esa facilidad de pronto de explorar a través de la escritura todas esas emociones y luego sacarlas al mundo, ¿no? No, y El sobre problema es lo todo, que le pasó a Pizarnik, por ejemplo. exacto, inclusive, no sé si te ha pasado, pero poder detectar la esencia del otro a través de cómo va escribiendo y Claro que poder sí. sacarle la ficha de un montón de cosas. Es como que vamos por la vida y estamos observando hasta la hoja de árbol que cayó en otoño y haces decir, uy, mira, ¿qué ruido hará cuando cae? O sea, es Yo algo, siento sí, es tremendo, ¿no? La Dile que hay sensibilidad. un artista argentino, compatriota tuyo, que yo considero un escritor en potencia, que ya murió, el señor Gustavo Cerati, que a mí me encanta Ah, particularmente. Amo la música de Gustavito, Cerati. Y Gustavito era un Cerati. escritor maravilloso. Y de alguna manera tú ves como hay una canción donde él dice que el poeta, ¿cierto? O el escritor ve belleza en absolutamente todo, incluso en el caos, ¿no? O sea, que Sí, el sí, caos, sí, sí, y sí. creo que nosotros tenemos esa capacidad como escritores de ver las cosas, lo que tú dices, una hoja caer en otoño, algo que para los demás puede ser muy simple, Sí, puede no no, significar nada para el escritor, puede ser una cosa maravillosa, o puede ver totalmente. incluso en lo más oscuro, en lo más triste, puede encontrar también inspiración. ¿Sí? Y creo Sí, que es, ahora que nombraste a Gustavo Cerati, Gustavito, amado Gustavito Cerati, ¿quién no lo quiso, no? O lo quiere y lo amamos a Gustavito no, una Cerati. maravilla, una maravilla. Y el hijo también, el hijo sigue sus pasos. Sí, sí, sí. El hijo sigue sus pasos. Son grandes poetas, esos grandes músicos. O sea, el rock, más allá de que es un rock, no sé cómo llamarlo, no, no quiero meterme en música porque entiendo nada y poco, pero que no deja de ser rock, como Papo, ¿no? También que era poesía pura y lo veías con ese vozarrón cantar esos blues y no dejaba de ser poesía. Claro que sí, Entonces, claro que sí. claro, y vas y agarrás a lo mejor a un conjunto que es un rock pesado y resulta ser que cuando traducís esa letra es un dulce de leche el tipo que lo está cantando. Kiss, con esas lenguas, no sé, bueno, vos sos muy jovencito, pero No, pues sí, claro, claro que sí. no quiero contar mi edad porque te duplico, pero en serio, pintado de esa forma y que vos decís, oh, Dios mío, ¿viste? Y cuando vos escuchás esas letras de Kiss y decís, pero en definitiva son unos romanticones, muchachos. O Sí, sea, no. Y claro, la música es poesía pura, la es música poesía en su pura. esencia, ¿no? No sé si tú Tam- sabías, Silvana, o la gente sabe que la poesía nace de la poesía, la inicial es la poesía lírica, que nace con los griegos, y eran cantos que se hacían y que se interpretaban. Incluso la poesía no nace de lo escrito, sino nace desde el verbo, ¿sí? Por eso la música es, digamos, de los orígenes de la poesía. ¿Sí? Entonces, no, la poesía después se pasó al papel, a lo escrito, pero inició con representaciones en grandes auditorios en donde se hacían cantos, se hacían alegorías, digamos, frente a ciertas Seguro, cosas que había. Entonces, la se- poesía es música y la música es poesía. seguro. Alice, llegamos a la hora, aunque no lo quieras creer.
es impresionante. Yo te dije, yo se lo digo a todos y nadie me cree cuando digo que una hora no es nada. Pero bueno, No, 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 nada. no es nada. Aparte tantos temas, pero no, pero aparte, pero pará, yo te quiero exprimir un poquitito más, Alice. Vos notás que la lengua, la literatura, ¿no? Por favor, aclarame si yo digo alguna cosa que no es correcta, ¿no? Lengua, literatura, si estoy hablando de lo mismo. Eh, ¿Pensás que sigue evolucionando o que ha llegado a un estilo que se tiene que mantener así? ¿Vos pensás que esto va a seguir se pueden seguir descubriendo cosas, estilos diferentes? Yo te hablaba el otro día, te pregunté en YouTube con respecto a que no me sale la... A mí me gusta incursionar por todos lados, ¿no? Sí, Por sí, sí. lo erótico fuerte, que bueno, si me vas a leer, me pongo una, Sí. me pongo una careta. Bueno, bueno, no deja de ser literatura, gente, no me tienen con agua bendita. Luz naranja es luz naranja. Y bueno, es Sí. así, es literatura. El que quiere leerla, que la lee, y si no, que siga de largo. No, y créeme que la literatura erótica ha tenido grande repercusión en la historia. Hay autores muy reconocidos que empezaron con literatura erótica Seguro. y Marqués de Sade, Anaïs Bueno, yo Nin, que son de... no llego a Marqués de Sade, ¿viste? Pero a mí me han crucificado con Carla, que es la protagonista, pues yo también tengo una protagonista que es Carla. Pero bueno, más allá Lo que de pasa eso, es que hay una doble moral, Silvana, en muchos aspectos y la gente le cuesta de pronto ¿sabes qué? entender que no Te todos... quiero preguntar esto con respecto a esto. Yo el otro día defendí una postura y me gustaría que ojalá me estén escuchando los escritores independientes, porque vos sabés que yo amo a los escritores independientes, pero se habló, lo cual no estoy de acuerdo, palabras sucias, vulgares, y me parece que cuando vos estás haciendo un escrito y está en un contexto esa palabra que tiene que ser dicha, así sea cruda, pero tiene que ser dicha de esa forma, no hay otra manera de decirlo. Entonces yo lo que decía es que justamente no se señale con el dedo, porque puede ser una cacería de brujas y entre los escritores es jorobado por el ego que hay, acerca de que no existen palabras vulgares ni sucias en un escrito cuando está en un contexto donde tiene que ser dicho. Yo no sé si estoy equivocado o no, a mí me maneja el sentido común, no me maneja el conocimiento literato, pero me parece que cuando hay un contexto donde determinada palabra tiene que ser dicha como debe ser dicha, no hay ni vulgaridad ni suciedad en la misma. No, Y mira, Silvana, yo estoy de acuerdo contigo totalmente y te voy a contar una experiencia cortica antes sí, de finalizar. Cuando yo era docente, yo puse a leer a mis estudiantes, no recuerdo si de grado octavo o noveno de secundaria, un libro de uno de mis autores favoritos que es colombiano, que se llama Mario Mendoza. Y él tiende a hacer, no es literatura erótica, él tiende a escribir como en realismo, pero es fuerte el lenguaje que usa, los escenarios, los sí, personajes. sí, seguro. Y un día un padre de familia me citó porque yo había puesto a leer X libro de Mario a su hijo y me dijo que ese libro era obsceno. Me acuerdo mucho de la palabra y me acordé. Y yo Sí, le sí, dije, sí, mi señor, con todo el respeto, la vida misma es obscena. Y yo seguro. considero que el hecho de querer tapar el sol con un dedo, lo que tú dices de no usar palabras que deben ser usadas cuando deben ser, creo yo Seguro, que si escuchamos música que es súper grotesca y vulgar y se escucha en todas las radios y la escuchan los seguro, niños, ¿por seguro, qué vamos a lacerar a un escritor que usa una palabra fuerte para indicar pues una connotación fuerte también, ¿no? seguro, seguro, porque la escena lo requiere. Claro que El sí, diálogo claro que requiere de esas palabras. Mira, esto que vos estás diciendo a mí me hizo mucho ruido el Día del Niño acá, y disculpen que nos vamos por las ramas, pero bueno, ya igual tenemos que terminar, pero me hiciste acordar, acá el Día del Niño en un supermercado, estaban los globos para los chicos, los payasos, y estaban pasando música de perreo, donde nombraban, eh, eh,
no sé, Iván, te pido disculpas, viste, yo sé que es para la familia. Seúl, Leo, viste, y vení que te esto, y vení que aquello, y era un día de niño festejando el Día del Niño. Y Claro que sí. nadie fue y le dijo, escúchame, podés tranquilamente cambiar esa música y ponerle música infantil a los chicos, o poner tanta música bella que hay, ¿no es Sí, cierto? Y sacar este perreo. Y no porque yo sea una monje, en absoluto, no, no, simplemente estoy diciendo y estoy apuntando esto que vos estás diciendo. Cuando pienso que los escritores independientes que se asustan aún que palabras fuertes se usen en determinados textos y en determinados escritos donde se requiere de eso, no se puede llamar palabras sucias, y perdón a quien le cabe esto porque lo amo profundamente, pero pido por favor que empecemos a modificar esa conducta, porque después pasan estas sí. otras cosas, donde dos hijos, tus hijos, están escuchando un perreo en un lugar donde no debe ser escuchado, que es en la calle con parlantes a todo volumen. Y que a lo mejor vas en el auto y están pasando uno y vos no te das ni cuenta. Y tu hijo lo está escuchando. Entonces, Claro que sí. ahí sí uno puede decir, esto ya se fue de contexto. Pero cuando en un escrito eso se requiere, no nos asustemos más, señores, está la palabra violación, está la palabra corrupción, está la palabra guerra, está la palabra de abuso hacia los niños, hacia las mujeres, el maltrato de la mujer, el femicidio. Pero estas personas que también se asustan de las palabras sucias o vulgares, tampoco los veo que levanten la bandera cuando se tienen que defender a la no violencia a la mujer, al no abuso a los niños. O sea, el no meterse con nada no implica que no seas cómplice de todo. Y con esto, Alicia, quiero terminar diciendo, por favor, gente, sigan en el canal de YouTube Alicia Leven. Es muy fácil. Alicia Leven, canal de YouTube. Suscríbanse porque les puedo garantizar que sacan provecho a más no poder. Y los libros se encuentran ¿dónde, Alicia? Por favor, si me recordás los Eh, nombres. sí, claro, sí. Muchísimas gracias ahí por esa cuñita. Y están en Amazon, pueden encontrarlos en Amazon. Si gustan, en mi perfil Alicia Levy, si tienen dudas de pronto por el enlace o algo, me escriben por interno y lo pueden encontrar. Si están aquí en Bogotá, yo tengo los libros físicos, ¿cierto? Yo misma los entrego, los firmo. Entonces, si están en Bogotá o en Colombia, yo los envío. Si están fuera de Perfecto. Colombia, en Amazon o en autores editores también. Perfecto. Alicia, podemos tener otra, Alicia, podemos tener Cuando tú otra. gustes, para mí es un honor cuando me puedan dar un espacio, un honor estar aquí, Silvana, y Por muchas gracias. favor, porque Ahí van tenemos, también, muchas aparte gracias. me gustaría, a mí siempre me surgen ideas, ¿no es cierto? Pero a mí me encantaría una charla de mujeres escritoras. Uy, eh, sería genial, genial. Sería Súper. sería tremendo porque este ping-pong de reflexiones, que era lo que yo te decía, más allá de la difusión de cada uno de sus trabajos, quién está detrás, por qué esa mujer o por qué ese hombre está escribiendo como escribe, a dónde apunta, qué quiere decir, cuáles son sus mensajes. ¿No es cierto? El ser humano siempre apunta. Hagámoslo, hagámoslo, sí, que hay muchas mujeres, no por ser solo mujeres, sin dejar excluidos a los hombres que también son Por excelentes eso, escritores, por eso, por pero sería eso. muy lindo poder hacer un Sería encuentro un latinoamericano. encuentro latinoamericano. Me parece que eso vamos a apuntar y vamos a ver si nos organizamos con los horarios, ya que son diferentes horarios, pero me encantaría que pudiéramos tener una charla de mujeres Claro que para sí, claro hablar que sí. acerca de esto. Alicia, ¿sabes cuánto te quiero? ¿Cuánto te No, quiere yo la también te gente? quiero mucho, ¿Cuánto te gracias. quiere la gente? No hay nadie. Yo creo no sé, sos muy querible, muy admirada, muy respetada. Sos una compañera, porque realmente uno te tiene como una compañera a la par, que cuando ve que vos estás en los grupos, y yendo y viniendo, y leyendo a uno, leyendo al otro, y vos decís, pucha, puso su mirada en mi escrito Alicia Leven, y Ay, no. es realmente un orgullo tremendo para cada uno de nosotros
que nos ponemos a escribir lo que sentimos, a lo mejor sin fijarnos si está bien puesto o no bien puesto, pero que con la emoción y con el sentimiento que eso requiere. Así que No, Alicia no, Leven, son maravillosos y te agradezco muchísimo, Silvana. Para mí es un honor que tú hables de esa manera de mi persona. Te agradezco muchísimo, ¿verdad? imposible no verlo de Yo, otra lo que manera, digo, me falta mucho camino todavía por recorrer y todo seguro lo que que no. yo aprendo de ustedes, no se imaginan cuánto aprendo de ustedes todos los días, de las personas que publican, que como tú tienen un programa de radio, que le meten la ficha, que son mujeres y hombres luchadores, que quieren llevar un mensaje maravilloso al mundo. Para mí es un honor poder compartir con ustedes, que sean Gracias. colegas míos. Gracias, gracias. Ali, arrancamos el año en el 2022. El 22 en la lotería, no sé dónde, en todas partes del mundo, acá es el loco. Así que viene el año loco, gente, pero eso no significa que sea malo, sino que puede ser también un loco para tirar la casa por la ventana. Así que bueno, hablando de locura, esta locura se va, pero al lado de una coherente como es Alicia Leven. Ay, Así no. que bueno, gente, los queremos. Alicia, ¿querés saludar a tus seguidores, a los que te ayudan, los editores, a quien vos quieras? Si querés mandarles un saludo, por favor, que te No, sigan pues un saludo tanto. a toda la gente que me ha estado apoyando desde el inicio, a todas las personas que más que seguidores, que esa palabra no, pues no suelo usarla mucho, son compañeros en este camino Seguro. de letras. Para mí han sido maestros, muchos de los escritores y muchas de las personas que me compran mis libros, que me escriben, que me ponen así sea un like, y uno sabe que lo están viendo, que lo están acompañando, ¿no? Apoyando, que me siguen en el canal. Para mí es maravilloso. Ay, por Son favor. poquitos hasta ahora, pero mira que para mí esos 126 suscriptores son maravillosos y para mí les estoy infinitamente Sí, agradecida. bueno, pero esos 125 suscriptores hay que triplicarlo, multiplicarlo. Ah, no Subirlos. sé, gente, por favor, aprendamos. Antes de irme, quiero nombrarte a dos personas que te admiran muchísimo. No, mira, me acordé ahora porque siempre te nombran. Eh, la que te quiere mucho y te sigue, yo veo que siempre te comenta, es María del Carmen Gutiérrez Figueroa de México, de Sí, Guerrero. Ella te mexicana. adora. No, no, Sí, no, sí. ella es algo que es tremendo. Y otro que siempre me habla de vos y que yo sé que quiere Detrás de la Tormenta y lo voy a hablar con él, es Roberto Arciniega Cortés de Tasquillo, México. También él te Mexicana. sigue mucho, también te sigue mucho, como tantos otros, pero me acuerdo de ellos dos porque siempre es un ida y vuelta y lo hemos conversado. Así que Ay, bueno, nada muchas más. gracias. Un Ro- saludo a Roberto, a María, a todas esas personas hermosas que están. A todos, realmente todos. Bueno, Alice, ahora sí, porque si no, no cortamos más, ¿viste? Sí, Después, nada, yo me quedaría tomando mate con vos. Bueno, vos con el café de Colombia, yo te voy a dar un mate. sí, 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 A con ver, el post. el mejor café, yo te quiero dar un mate. Dame un cafecito de Colombia, por Oh, favor. rico, rico un mate porque nunca he probado el mate y me Bueno, cuando gustaría. vengas a la Argentina lo vas a poder probar. Listo, listo que Alicia, sí. vos podés Claro venirte a que la sí. Argentina y lo probás. Ya sé que vas a venir en algún momento cuando pase toda Claro esta que sí, locura. claro que sí, claro que sí. Bueno, gente, los abrazo con el alma, Alicia, gracias. Te quiero un Chao, montonazo. gracias. Gracias por estar. Gente, Bendiciones. empezamos el año. ¿Vieron? No pongo acá fuegos artificiales porque yo estoy en contra de los ruidos, pero miren las luces que traje. Así que bueno, un beso grande a todos. Los amo, no sé quién viene el lunes que viene, Alicia, la verdad no tengo idea, yo soy así, pero seguramente alguien también vendrá. Bueno, gente, un beso grande a todos, feliz 2022 y avanti, que juntos podemos todos, hacer un Claro que montón sí. de cosas. Un beso Claro grande, que sí. gente, los amo. Alicia, Chao, chao, bendiciones. Gracias, Cintia. bendiciones. Gracias, Iván.